La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, yo creo que es una técnica a la cual deberían tener acceso todas las personas que tienen problemas de fertilidad. O sea, es un derecho a las personas, la reproducción, y que hay casos en los cuales se hace necesaria la fecundación in vitro. Es necesario distinguir entre don y derecho. Es un derecho de cualquier individuo humano a engendrar un hijo. Derecho como tal no sería, porque el hijo no es un objeto de propiedad sobre el cual yo puedo tener derecho. El hijo sería un don. Desde el punto de vista bíblico, no podemos nosotros mezclar las cosas. La voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Que estamos hablando de la vida humana, ¿verdad? Yo lo veo como el hombre interviniendo en la creación de vida. Entonces, así no podríamos, es una cosa muy seria. Lo religioso no necesariamente, no debe ser lo primero, la referencia primera a la hora de establecer una política pública como la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es una de las técnicas de reproducción asistida. Tiene 30 años de realizarse en el mundo y es una alternativa para las parejas que no pueden tener hijos por diferentes razones, la infertilidad siendo la más importante. Bueno, obviamente como ministra de Salud yo apoyo el proyecto que el Ejecutivo envió, sin embargo, hemos dicho que ese es un proyecto que tiene vacíos, básicamente en dos puntos. Número uno, no se pueden implantar todos los óvulos que sean fertilizados porque eso implica un grave riesgo para la mujer. Y yo estoy de acuerdo también en que óvulos fertilizados que no tengan ningún tipo de problema puedan ser guardados para que en una segunda oportunidad esa pareja vuelva a tener la opción de tener más hijos. Nos oponemos radicalmente a que se introduzca la comercialización, que se introduzca este texto, el aborto y el almacenaje. Aunque estamos de acuerdo con que se apruebe una ley para permitir que las parejas que no pueden tener hijos puedan usar la técnica de la fertilización in vitro para poder procrear y formar una familia, creemos que el proyecto que manda el gobierno tiene serias limitaciones y hay que corregirlo integralmente. Tiene normas que afectan los derechos de las mujeres, tiene normas que más bien hacen imposible que se pueda aplicar la fertilización in vitro sin poner en peligro la salud de las personas. Existen, digamos, dos posiciones radicales. Quienes consideran que no debemos tener una ley de fertilización in vitro y debemos obviar totalmente el tema, a quienes aceptamos que debe existir una ley de fertilización in vitro, pero con todos los matices que dentro de esa posición pueden haber. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del programa Una Mirada, una producción de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz y le acompañaré en la siguiente hora en el análisis de un tema que ha ocupado la atención de las y los costarricenses en las últimas semanas específicamente, pero es un tema que ya tiene muchísimos años de estar siendo tratado aquí en el país, tal vez no con la atención que debió dársele desde el inicio. Esto es el tema de la fertilización in vitro. ¿Debe haber fertilización in vitro en Costa Rica, sí o no? Este programa lo hacemos en el marco de la discusión que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa sobre un proyecto de ley que debería
tener el país para que se permita la fertilización in vitro en Costa Rica. Sin embargo, esto ha generado gran debate entre quienes están a favor y en contra de esta posibilidad en diversos sectores de la población, que van desde el sector de salud, el sector religioso, el sector de la defensa de los derechos de los hombres y de las mujeres, en fin. Es un tema del que definitivamente tenemos que hablar y por eso lo vamos a abordar hoy aquí en Una Mirada. Para ello contamos con la colaboración en esta oportunidad de José Carlos Chinchilla, quien es sociólogo de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, José Carlos. Un gusto compartir con ustedes. Es importante aclarar aquí que José Carlos es coautor de un libro publicado hace varios años que se denomina El debate en Costa Rica sobre la fertilización in vitro. Es un tema que él ha desarrollado durante varios años y por eso nos va a ayudar hoy a hablar sobre este tema. Además, nos acompaña Alejandra Mora, defensora de la mujer. Bienvenido una vez más a Una Mirada. Gracias, Maribel, por la invitación. También nos acompaña en esta oportunidad el doctor Gerardo Escalante, quien es ginecólogo obstetra y quien tiene amplia experiencia en este tema de la reproducción asistida. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Placer para mí. Además, contamos con una invitada muy especial, la doctora María Teresa Urbina, quien es especialista en fertilización in vitro de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, quien cuenta con más de 20 años de trabajo en esta área. Muchas gracias por venir a Una Mirada, doctora. Gracias por la invitación. Bueno, definitivamente este es un tema del que en Costa Rica debió haberse hablado hace mucho más. Y no esperar a que el tiempo se nos acabe para tomar una decisión tan trascendental, principalmente porque el meollo está en el asunto de los derechos humanos de las mujeres y de los hombres, aparte de cualquier otras cosas que se pudieran discutir. Precisamente por eso decidimos abordar este tema, pero antes me gustaría que tal vez José Carlos, desde su experiencia como sociólogo y estudioso de la realidad nacional, nos ayude a explicarle a la gente por qué un tema como el de tener una familia, el derecho a tener una familia, puede resultar trascendental en una sociedad como en esta oportunidad. Bueno, en primer lugar, el trabajo que desarrollamos con Maynor Mora lo hicimos a partir de que en Costa Rica en 1995 se autorizó entre cónyuges con problemas para concebir el ejercicio de esta técnica. Sin embargo, 5 años después, el 11 de octubre del año 2000, Costa Rica se convierte en el primer país en el mundo en prohibir esta tecnología. Se dieron 14 nacimientos y en el momento de la discusión había una mujer embarazada. Esto es importante señalarlo porque en el fondo lo que tenemos es una discusión entre un aporte de la ciencia y de la tecnología en función de resolver un problema que culturalmente es muy fuerte, y es que las parejas tienden a construir sus relaciones también con la formación de una familia a partir de sus hijos e hijas. Independientemente que de cierta perspectiva eso no sea estrictamente necesario, culturalmente sí lo es. Y eso plantea, digamos, una necesidad a la cual la ciencia da una respuesta que en alguna medida choca con cierto tipo de valor, sobre todo con las posiciones más esencialistas de la vida. Es decir, que desde el momento en el cual se da el embrión, se da la vida. Temática que desde la ciencia podría ser discutida, pero no desde las posiciones religiosas o desde ciertas visiones éticas. En general, el problema en la sociedad costarricense se presenta porque desde el Estado se toma una determinación que en principio impide el ejercicio de un derecho potencial que tiene toda persona a tener hijos, en este caso a través de la reproducción asistida. Ese sería como el escenario más general y en el cual estamos abocados en el presente porque el Estado, al impedir el uso de esta práctica, de alguna forma estaba cercenando un derecho potencial de las personas a procrear y con todas las implicaciones culturales que tiene desde el punto de vista familiar. Y precisamente eso que usted mencionaba sobre que uno de los grupos que se ha opuesto más a esta técnica en el país ha sido el grupo conformado por las diferentes denominaciones religiosas, no únicamente
una iglesia en particular, sino varios grupos de diferentes denominaciones religiosas. Ellos compartieron con Una Mirada cuáles son sus opiniones y por qué se oponen a la técnica de la fertilización in vitro. En la fecundación in vitro hay como diversas experiencias y realidades que confluyen. Ante todo, la realidad de personas, seres humanos que desean tener un hijo y no pueden tenerlo, ¿no? La experiencia dolorosa de no poder tener un hijo y la búsqueda de solución de ese problema a través de la intervención médica o a través de la fecundación in vitro. Por otro lado está el nivel y la experiencia política. La fecundación in vitro en Costa Rica ahorita es un tema político que además tiene aristas religiosas. Sin embargo, lo religioso no necesariamente o no debe ser lo primero, la referencia primera a la hora de establecer una política pública como la fecundación in vitro. Primero porque lo religioso no es uniforme, no hay una religión, hay muchas religiones, no hay un cristianismo, hay muchos cristianismos. Incluso dentro del catolicismo, que es el cristianismo mayoritario, históricamente ha habido diversas posturas con respecto al tema que es fundamental cuando se objeta la fecundación in vitro, que es la relación alma-cuerpo o la infusión del alma en el cuerpo. La Iglesia parte de una cuestión fundamental y es el hecho de una determinada antropología, ¿verdad? De una determinada visión sobre el ser humano. Y a partir de esa visión sobre el ser humano, la Iglesia trata de responder a esta cuestión de fondo. Partiendo de una cuestión fundamental y es que sí, el embrión humano y el feto son personas, por lo tanto se le debe dar el respeto como persona y reconocerle la dignidad específica de su condición de persona. Y por lo tanto, todo aquello que atentara contra la dignidad de la persona en experimentación, etcétera, etcétera, vendría a destruir la persona o atentaría contra su dignidad o pondría en riesgo su vida y por lo tanto, aunque la técnica me posibilitara hacer eso, yo no debería hacerlo porque pongo en riesgo la vida de una persona, ¿verdad? No voy a decir que estoy a favor o que estoy en contra de la fecundación in vitro, pero sí el derecho de la vida pertenece a Dios. Nosotros no podemos manipular la vida, la genética de la vida. Entonces, desde el punto de vista bíblico, apegado a la Biblia, no debemos de hacer eso. Ahora usted me dice, podría preguntar, el público podría preguntar, ¿y qué hay de las personas estériles? ¿Qué hay de las madres estériles? Bueno, Dios es el que gobierna la vida y Dios puede dar, al igual como Él lo ha hecho en grandes milagros bíblicos que lo hemos visto y no bíblicos, Dios puede dar la oportunidad para que una madre siendo estéril pudiera tener hijos. Lo podemos ver de muchas formas. Aún lo vimos en la misma concepción del Señor Jesucristo, en la cual María, no conociendo varón, ella pudo tener y engendrar a Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, esta es la posición de algunas personas que se oponen a que este proyecto de fertilización in vitro o fertilización asistida se dé en Costa Rica. Ahora, esto es lo que estamos viviendo ahora, pero es una historia de larga data. Tal vez, Alejandra, usted nos puede resumir brevemente cuál ha sido la historia de este tema de la fertilización in vitro en Costa Rica. Sí, tal vez empezaría con lo que don Carlos señalaba cuando en este país se podían, por medio de un decreto, hacer las fertilizaciones in vitro y este decreto fue cuestionado ante la Sala Constitucional y ha marcado un punto de inflexión para la historia de los derechos humanos en Costa Rica. Desde la perspectiva de la Defensoría, la resolución lo que marcó fue señalar cómo el embrión era una persona humana y cómo no podía, con la técnica que existía en ese momento, que estamos hablando en el año 2000, continuar haciéndose la fertilización in vitro. Es más, señaló que era prohibida y que no se podía legislar sobre el tema. De manera que ahí, y ahora oyendo las versiones de las personas que se oponen, desde la perspectiva de los derechos humanos, ese es el punto de referencia con el que hay que valorar esta situación.
y no desde la perspectiva de, digamos, de la moral de una religión, sino desde una ética mayor que es la que engloba los derechos humanos. Y aquí cuando usted señalaba al inicio de qué significa para las personas la posibilidad de tener un hijo, no solamente quisiera rememorar lo que decía el compañero, sino también decir para las mujeres, en esa construcción de la identidad de las mujeres culturalmente, cómo está indisolublemente ligada a la maternidad y cómo es parte de una construcción de fondo para la Defensoría. Lo que es importante en este tema es la posibilidad de la autonomía de la voluntad, de que sea una libre decisión, de que puedan ser las personas que nos escuchan, las beneficiarias de esto, mientras existe una sola persona que por métodos naturales no lo pueda concebir o no pueda engendrar, que pueda la ciencia y el avance científico ayudar en este proceso. De manera que lo que tenemos en concreto ahora es las víctimas acudieron a un organismo internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló clarísimamente dos obligaciones para el país. Uno, legislar, y por eso está en la corriente legislativa de nuestro Parlamento la discusión sobre el tema, y por eso hemos vuelto de nuevo en Costa Rica a discutir ampliamente sobre el tema, y obligó al país a indemnizar económicamente a las víctimas, de manera que en ese proceso estamos, y sobre la base de una discusión de que se trata de un derecho humano, que la comisión obligó y que además señaló claramente que existía un tratamiento desproporcionado que discriminaba a las mujeres particularmente porque se trata de una técnica en el cuerpo de las mujeres y eso tenía una importancia fundamental. Desde el punto de vista de la práctica médica, de la vivencia de las personas interesadas en este tema, doctor Escalante, ¿cómo lo ha visto usted? Usted ha estado siempre trabajando este tema, insistiendo en que sea un tema que cuya discusión tiene que terminar, se tiene que acatar lo que se ha dispuesto en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero cuéntenos, ¿cómo lo ha vivido usted desde la perspectiva de la práctica profesional y de la experiencia con las pacientes y los pacientes que usted ha atendido? Sí, Maribel. Antes de que nosotros comenzáramos a planificar la fertilización in vitro en Costa Rica, hicimos un estudio de la ley que había antes del año 94. Y nos ayudó don Ricardo Jarbotle, que es un abogado muy reconocido, y se llegó a una conclusión muy interesante. El único artículo del Código de Familia, era el artículo 72, decía que se permitía la inseminación de la mujer con semen del marido o incluso con semen donado, en cuyo caso el hijo por nacer se consideraba de la pareja beneficiaria y el donante renunciaba a todos los derechos de filiación y paternidad. Si estamos pensando que eso fue en el año 74, yo me maravillo del adelanto en la legislación de Costa Rica para que en esa época, lejos de imaginarse que se podría llegar a hacer una fertilización en un laboratorio, la gente que elaboraba las leyes en Costa Rica tenía una mentalidad avanzadísima. ¿Qué es lo que pasaba? Que a muy pocos metros de donde ellos hicieron eso, no se imaginaron que 20 años después, en un laboratorio, íbamos a lograr hacer una fertilización in vitro y que naciera el primer costarricense por esta tecnología asistiendo a la pareja. Entonces, desde ese momento, fue muy rápida la reacción. O sea, Costa Rica es un país muy especial. Nosotros creemos que tenemos un privilegio a la hora de pensar en muchas cosas, sociales sobre todo, sino que nos lo diga don José Carlos ahora, porque yo pienso que como sociólogo podría tener un criterio al respecto. Pero la reacción fue rápida, nos dieron 5 años para trabajar, en realidad no era una fábrica de chiquitos lo que teníamos, sino que se buscaban muy bien los casos. Prácticamente en aquella ocasión no habían gananciales económicas, lo que se procuraba era costear los costos de procedimiento, que son medicamentos caros. Y en ese lapso se vino al año 2000 con la prohibición. 5 años estuvo esto en
en la Sala Constitucional. Cuando vino la prohibición, y en aquella ocasión el consenso que había a nivel nacional era que en ese momento 7 magistrados de la Sala Constitucional, 5 votaron en contra de la fertilización in vitro y 2 votaron a favor de la fertilización in vitro y razonaron muy bien su voto. Con los mismos argumentos con los cuales hoy posiblemente estamos en esta mesa. ¿Que había influencia religiosa o no había influencia religiosa en la Sala Constitucional? Probablemente sí la había. Yo como costarricense, con todo el derecho que tengo de decir lo que pienso, yo creo que la había. Don Rodolfo Pisa, caballero de la Orden de Malta del Vaticano, en esa época, con el cual yo me entrevisté varias veces a lo largo de esos 5 años y conocía muy bien su posición, siendo que en el fondo y paradójicamente lo admiré mucho, ya él descansa en paz, porque fue uno de los grandes representantes de la jurisprudencia costarricense y que exportó esto a otros países, llegando a ser incluso presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reacción social, ¿en qué se tradujo esto? Que ese principio que pudo haber generado la corriente nacional para ir aumentando los centros de fertilización in vitro, protocolizando en ese momento Costa Rica tenía un decreto que permitía, normaba el funcionamiento de estos centros, y ya en ese momento éramos superiores a muchos países de América Latina que ni siquiera tenían un decreto que regulara, como es la realidad hoy día. Y a partir de ese momento, ya viene la prohibición. Entonces lo que se vive es una realidad muy cruda en el sentido de que inmediatamente la gente que tenía afortunadamente dinero para irse del país, se iba del país, hacían sus compras, hacían un viaje, hacían in vitro y venían embarazadas la mayor parte de ellas. La gente que no tenía esos recursos económicos salía llorando por la puerta de la oficina para la casa, porque era muy evidente que esa segregación o discriminación la vivíamos los que trabajamos en el fogón de la reproducción humana. Esos dolores no los vio la sociedad costarricense. Yo decía al principio del programa que al final, a pesar de que es un tema bastante científico y de salud, en el meollo hay una discusión en torno al tema de los derechos humanos, visto desde 2 perspectivas. Unos dicen que es el derecho humano de los hombres y las mujeres a tener descendencia, y por otro lado, otras personas dicen que se respeta el derecho humano de los embriones. Entonces, una primera pregunta que a mí me gustaría tal vez que la doctora nos ayude a responderla. ¿Se ha llegado a este punto de discusión en otras naciones en las cuales también se practica la fertilización in vitro, desde su experiencia de esta red internacional que usted dirige? 195 países del mundo permiten la fecundación in vitro, solamente 2 países la prohíben. Uno es Costa Rica y el otro es Libia. La Organización Mundial de la Salud reconoce la infertilidad como una enfermedad que consiste en no lograr el embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales no protegidas. Así que también estamos violando el derecho a la salud y al beneficio, a gozar del beneficio de los avances científicos. Lo que yo vine a compartir con ustedes son los avances científicos que se han sucedido en los últimos años. El avance tecnológico en fecundación in vitro sucede a velocidades vertiginosas. Y esta técnica, la fecundación in vitro, ha cambiado la vida de muchos pacientes. Hay más de 4 millones de niños nacidos en el mundo. Es una técnica que ya tiene 32 años y que se ha realizado en muchísimos centros, ha llevado felicidad a muchos hogares. La mayoría de las personas considera que es parte esencial de la vida tener hijos. Cuando no lo logran, sufren una fuerte depresión, similar a la que sienten las personas cuando le dicen que tienen cáncer. Estos son los resultados de un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard. La fecundación in vitro, cuando fue prohibida en Costa Rica, en la decisión de la Sala Constitucional, se basó en datos de 1985. La fecundación in vitro que se hace ahora es completamente diferente. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, vamos a hablar primero de lo principal cosa en la que ellos se basaron, que era que hablaban de una elevada pérdida de vidas humanas. Los embriones que se pierden en la fecundación in vitro son los mismos que se van a perder en las relaciones sexuales. Se pierden porque son embriones que son cromosómicamente anormales. Tienen cromosomas de más o cromosomas de menos y van a detener su desarrollo. Lo detienen por causas naturales, se mueren por causas naturales.
tanto en la fecundación in vitro como en las relaciones sexuales. Por esa razón, si vamos a prohibir la fecundación in vitro, por esa razón también deberíamos prohibir las relaciones sexuales. ¿Por qué tenemos embriones con problemas cromosómicos? Porque nosotras las mujeres, todas, tenemos óvulos que tienen problemas cromosómicos y todos los hombres también tienen espermatozoides que tienen problemas cromosómicos. En las personas fértiles se calcula que las mujeres pueden tener un 25% de sus óvulos con problemas cromosómicos y en los hombres fértiles, el 25% de sus espermatozoides pueden tener problemas cromosómicos. En las personas infértiles se supone que este porcentaje puede llegar hasta 60%. Cuando un óvulo o un espermatozoide con problemas cromosómicos se encuentran, van a producir un embrión que tiene problemas cromosómicos. No hay ningún ser, nunca ha existido, jamás ha existido, que sea persona que tenga 69 cromosomas. Y esas cosas ocurren. Lucen como embriones, parecen embriones, suenan como embriones, pero no son embriones. Son estructuras, productos de la unión de un óvulo anormal o un espermatozoide normal y tienen problemas cromosómicos. Entonces, por esa misma razón, si prohibieron la fecundación in vitro, han debido prohibir las relaciones sexuales. En el segundo punto que en aquella época sucedía era que cuando se realizaba la congelación, la criopreservación de los embriones excedentes, se utilizaba una técnica que se llama congelación lenta. Se formaban cristales de hielo que podían afectar la célula y afectar la supervivencia de los embriones. Allí sí podemos hablar de que había una pérdida de embriones, pero eso ya no pasa, porque ahora la criopreservación se realiza con una técnica, un avance científico que se llama vitrificación, donde ya no hay formación de cristales de hielo y la supervivencia de los embriones que son criopreservados es 100%. Así que esa excusa ya también queda eliminada del mapa. Ahora, explíqueme brevemente la técnica. ¿En qué consiste la técnica de la fertilización in vitro? ¿Qué es lo que se hace? Porque suena como muy... alta tecnología. Alta tecnología, sí, como de tercera generación o una cosa muy avanzadísima, pero vemos que es una técnica que tiene muchísimos años, 3 décadas, más de 3 décadas, y además que se ha venido mejorando. En términos sencillos, ¿en qué consiste? El doctor Escalante quizás nos puede ayudar con la primera parte del proceso. Bueno, lo primero que se hace es un diagnóstico en la paciente o en la pareja, porque la mayor parte de los casos son compartidos, la responsabilidad del impedimento. Y así que se llega a la conclusión de que fertilización in vitro es el último paso a emplear para lograr que esa pareja tenga un embarazo. Entonces se comienza el protocolo. Primero se estudian ambos. Se inicia con un estímulo para vencer la ley natural de hacer crecer solo un folículo, como es en la especie humana. De manera que con medicamentos se manipula desde un día muy temprano, del día 2 o 3 del ciclo, la ley natural que hace que solo un folículo siga, entonces van a comenzar a crecer una cohorte o varios folículos simultáneamente. También se emplean diferentes mecanismos para lograr evitar la ovulación de la paciente y poder recuperar de los folículos, que son como las bolitas oscuras que ven las pacientes en ultrasonido, donde en teoría en cada uno de ellos debería supuestamente haber un óvulo. Y mediante un transductor vaginal, igual que el que se usa para ultrasonido vaginal, con una pequeña aguja y con una sedación superficial de la paciente, se recuperan los óvulos. Se pasa al laboratorio, se clasifican, se ven los óvulos, mientras el semen del marido se seleccionó, se escogen espermatozoides normales. Y en ese momento, en aquella ocasión, lo que se hacía es que se ponían los espermatozoides más o menos en un número de 100.000 por óvulo, con el objeto de que ocurriera la fertilización de manera natural, aunque fuera en un disco de Petri. Posteriormente ya vino la tecnología de ICSI, de la inyección espermática, en donde ya un espermatozoide se introduce al óvulo. Se ponen medios de cultivo ideales para su crecimiento y ahí es donde vemos lo que decía María Teresa, que una gran cantidad de estos óvulos fertilizados llegan a etapas muy tempranas y se bloquean, no siguen adelante, porque ya genéticamente su muerte estaba programada por defectos genéticos o por defectos cromosómicos. Los que siguen hacia adelante, generalmente en aquella ocasión a los 3 días y posteriormente llevados hasta una etapa más adelantada de blastocisto, cerca del 5.º día, ya se transferían al útero. Entonces, la posibilidad de criopreservar el resto también se contemplaba. En aquella época, obviamente, no lo teníamos aquí, pero el ideal era tenerlo algún día. O sea que si teníamos 6 óvulos fertilizados,
En aquella ocasión había que transferirlos todos por el decreto. Hoy día la evolución mundial es totalmente diferente. Ojalá se transfiera un óvulo fertilizado, máximo 2, en algunos países 3, y eso depende muchas veces de la edad de la paciente. De manera que, en eso prácticamente consiste la técnica. En otros países, obviamente, ya muchos países de América Latina, incluso el vecino Panamá, en centros serios, se puede hacer incluso diagnóstico de enfermedades en el embrión, que muchas veces, algunas de ellas, podrían predecir la muerte inevitable del bebé si es que se implanta y posteriormente nace, en cuyo caso viene otro dilema bioético ahí, que es el estudio del embrión antes de transferir. Sí, pero veámoslo en números, porque el otro día yo escuché en la televisión que una persona decía, es que si son 17 embriones, los 17 hay que implantarlos y la mujer no puede cargar 17 bebés. Son esos números reales, o sea, ¿cuál es la media? ¿Cuántos se sacan? ¿Cuántos prosperan? ¿Cuántos se implantan? ¿Cuántos finalmente llegan a formar? El proyecto de ley que se está discutiendo dice que todos los óvulos fecundados deben ser transferidos al útero de la mujer tan pronto como sea posible. Todas las asociaciones de profesionales del mundo, en todos los 195 países donde está permitida la fecundación in vitro, estamos haciendo campaña para transferir un solo embrión. Vamos progresivamente. Las asociaciones de profesionales están regulando para transferir 2 embriones en las menores de 35, 3 embriones en las que tienen 35 a 40 años, 4 embriones en las que tienen 40 años, porque lo que decía de las anomalias cromosómicas empeoran con la edad. Una mujer de 35 años puede tener 60% de sus oligogenomías cromosómicas y una de 40 años puede tener 80% de sus anomalías cromosómicas. Entonces los embriones de las mujeres de más edad son de menor calidad y permitimos que se transfieran más. Pero todos los países del mundo se están moviendo en la dirección a transferir un solo embrión. En cambio, en Costa Rica vamos hacia la otra dirección, vamos moviéndonos en la otra dirección. Vamos a transferir los 17 embriones si los podemos tener. Sí, cómo no, claro que se pueden tener. Una mujer puede producir 21, 30 óvulos. De ellos le van a fecundar la mitad, le pueden fecundar 17. Y hay mujeres que le fecundan 31 y se los vamos a transferir todos. Vamos a causar embarazo múltiple. El embarazo múltiple es la principal complicación de la reproducción asistida y eso sí es un problema. Un embarazo múltiple causa mortalidad materna, eclampsia, anemia, hemorragias, complicaciones muy severas, mortalidad infantil, morbilidad infantil, va a causar que haya partos prematuros. Eso aumenta con el número de fetos. Mientras más fetos, más prematuro el parto. Va a causar parálisis cerebral. Va a aumentar la probabilidad de secuelas neurológicas, de problemas crónicos de los pulmones, problemas motores, problemas de aprendizaje. Los bebés que nacen prematuramente además van a ir a terapia intensiva, lo que es un gran costo emocional para los padres, es un costo para los bebés, es un costo para los estados. Eso no es un resultado deseado. Todos estamos luchando para que no haya embarazos múltiples. Por eso todos los países del mundo estamos haciendo campaña para transferir un solo embrión. Lo contrario es lo que se está tratando de hacer en Costa Rica. En resumen, en promedio, ¿cuántos óvulos se fecundarían en promedio? Y de esos, depende de la edad de la mujer. Lo ideal sería que trabajar con 10 embriones, van a fecundar 5, no todos van a ir clivando, porque es un proceso de selección natural. No es que van a fecundar los 17, hablando del número que se usó. Pero puede pasar, normalmente una mujer con la mitad. Óvulos de muy buena calidad, en promedio, fecunda la mitad. Okay. De la mitad, como el 80% va a clivar, va a dividirse en 2 células. De ellos, para ir a 4 células, otra vez el 80% va a clivar y el 40% va a llegar a blastocisto, que son los embriones de 5 días, como explicaba el doctor Escalante, que tienen más de 100 células y alta capacidad de implantación. Esto es una técnica que nos permite a nosotros identificar cuáles son los embriones que tienen mayor probabilidad de tener todos los cromosomas normales. Y eso sería lo ideal, poder transferir un blastocisto en el útero de la mujer para disminuir los embarazos múltiples y también maximiza la probabilidad de lograr el embarazo. El meollo del asunto parece estar en el tema del embrión, porque, como lo mencionaba José Carlos al inicio, en nuestro medio, no sé en otras naciones, pero particularmente en Costa Rica, se ha establecido que el embrión es sinónimo de vida, o sea que en cada embrión hay un ser humano, e incluso se ha llegado más allá a pensar que en cada óvulo y en cada espermatozoide hay un medio ser humano, pero no necesariamente eso es así. Doctor. Este criterio, ese concepto es muy importante. Yo tengo la impresión de que Costa Rica se ha inmerso
en una nebulosa en relación al concepto de lo que es un óvulo fertilizado, de lo que es un preembrión, de lo que es un embrión y de lo que es una persona. El NIH de los Estados Unidos, que es como decir el Ministerio de Salud de allá, ¿cómo hizo Estados Unidos para enfrentar el problema tico? Yo les puedo dar a ustedes la transcripción literal en donde dicen los Estados Unidos: el óvulo fertilizado o embrión humano es una persona en potencia y debe ser tratado con sumo y todo el respeto posible, pero sus derechos, si los tuviera, nunca podrán ser superiores a los de las personas. Así Estados Unidos unificó un criterio nacional en relación a reproducción humana. En Costa Rica, ¿qué es el problema? Que en la Sala Constitucional dijo que un óvulo fertilizado era una persona. Cuando todos sabemos, lamentablemente mucha gente ha muerto a raíz de que un óvulo fertilizado toma un camino de reproducción celular imparable, se transforma en un coriocarcinoma, en una mola diatidiforme, y la paciente muere porque su óvulo fertilizado la invadió en una forma de cáncer. Ese cáncer, paradójica y ridículamente, sería una persona. Entonces, todas estas cosas son lo que han hecho que en Costa Rica tengamos ese concepto. Y precisamente son los temas que se han visto en la Comisión Legislativa. Una Mirada también entrevistó a algunas de las diputadas y diputados que están discutiendo esto en la Comisión en la Asamblea Legislativa, y estas son sus opiniones en torno al tema. Nosotros votaríamos cualquier proyecto que no, pero nos oponemos radicalmente a que se introduzca la comercialización, que se introduzca este texto, el aborto y el almacenaje. Y hemos señalado que no puede ser una discusión cuando la Sala Cuarta duró 5 años para resolver este recurso que se presentó. La Comisión de Derechos Humanos duró casi 10 años discutiendo para una resolución, y no es posible que en 22 días de un mes la Asamblea Legislativa quiera en sesiones maratónicas discutir y dar un dictamen en un mes. Creemos que el proyecto que manda el gobierno tiene serias limitaciones y hay que corregirlo integralmente. Tiene normas que afectan los derechos de las mujeres, tiene normas que más bien hacen imposible que se pueda aplicar la fertilización in vitro sin poner en peligro la salud de las personas, tiene normas que incluso son discriminatorias y requiere una corrección a fondo, aunque estamos de acuerdo, repito, con que se regule el tema. Que hay un sector de diputados que le han declarado la guerra al proyecto y que lo están obstruyendo con todos los medios legislativos que tienen a su alcance, y yo creo que si no hay un consenso de la mayoría de fracciones, de darle algún tipo de vía rápida o algún trámite que permita que se le fije una fecha de votación, va a ser muy difícil cumplir con este trámite. Que sean 11 diputados en la comisión es mucho, y entonces es muy difícil ponerse de acuerdo. Luego la preside alguien que es muy respetable, que es doña María Eugenia Venegas del PAC, pero se le ha complicado mucho la conducción misma de la comisión. Entonces, ¿aquí qué puede pasar? 1, que no se conozca ningún texto sustitutivo, que no se vote, y por lo tanto el proyecto que entró, que es el del gobierno, sea el proyecto que se discuta en el plenario, se mocione, y ese proyecto que iría a la Sala Constitucional. La otra es que logremos tener un texto sustitutivo con elementos lo más consensuados posibles. De nuevo, conocerlo en el plenario, ahí podrá ser mocionado un mes para luego enviarlo a la Sala Constitucional. ¿Qué sucede si ese proyecto que llega a la Sala Constitucional y su dictamen no cumple con lo que la Corte Interamericana le pide al gobierno? Que se establece un juicio. Daríamos muy mal mensaje a la comunidad internacional, y por otro lado, ya en un juicio, la Corte Internacional de Derechos Humanos le diría al país cuáles son los parámetros que debe acoger, y según palabras del señor embajador, se darían parámetros mucho más progresistas y más abiertos que los que en este momento son objeto de discusión. Bueno, esto es lo que han discutido las y los diputados de la comisión que estudia este tema de la fertilización in vitro en Costa Rica.
¿Cómo lo han valorado ustedes desde la Defensoría de la Mujer, Alejandra? Sí, en la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes, que hemos abordado un equipo amplio de trabajo el tema, lo hemos valorado desde la perspectiva de los derechos humanos y quisiera retomar lo que decía don Gerardo. El tema de fondo sobre el derecho a la vida está resuelto desde la perspectiva jurídica, en el sentido de que los diferentes estadios de la vida tienen una tutela jurídica diferenciada y proporcional a ese estadio de la vida, de manera que así debe de respetarse y así debe de colocarse en esa esencialidad que tienen los derechos humanos. Pero además hemos colocado otros derechos, porque a veces parece desdibujarse que también estamos hablando de temas de fondo de mucha importancia. Que el Estado costarricense haya obligado a través de la Sala Constitucional a decir que el país no tutela el derecho a la fertilización in vitro, viola el derecho a la salud de las personas. Ya bien decía María Teresa que la infertilidad es un tema de salud, que un proyecto de ley obligue a que se coloquen la cantidad de embriones en una mujer para que exista un embarazo múltiple, también violenta claramente el derecho de salud. El que el Estado señale una prohibición abusiva sobre el derecho de una familia a tomar sus propias decisiones, violenta el derecho a la dignidad de la familia, es un ejercicio abusivo por parte del Estado, donde debería privilegiarse la negociación y la discusión entre los miembros de la familia. Se violenta el derecho a la igualdad, cuando hay personas que pueden tranquilamente accesar a este derecho porque tienen recursos y las otras personas no. De manera que aquí hay un problema de igualdad y finalmente se violenta el derecho a la familia, que es la posibilidad de decidir autónomamente si se quiere hijos o no se quiere hijos. Carlos. Bueno, a mí me parece que es muy importante el desarrollo que ha tenido desde el punto de vista tecnocientífico, para decirlo de alguna forma. Sabemos las dificultades que tienen los diputados para hacer leyes. Aquí ni siquiera una ley de tránsito han podido hacer, muchísimo más problema hacer algo que tiene que ver ciencia, que tiene que tener un nivel de abstracción y que de alguna forma tiene que desprenderse de muchos de los valores, ¿verdad? Evidentemente ahí tenemos un problema estructural, pero bueno, habrá que resolverlo. Lo que me parece muy importante es que precisamente si la sala se ha pronunciado en un sentido, de alguna manera atacaba el bajo desarrollo de la técnica, desde el punto de vista del costo que tenía, desde el punto de vista de su visión de la vida, en el sentido de que tenía que, digamos, tener, para decirlo de alguna forma, un nivel de eficiencia mucho mayor. O sea, que eso es en el fondo lo que planteaba la Sala Constitucional. Porque dice, en última instancia, que en la medida que la tecnología no garantice un 100%, en ese momento, digamos, podría cambiarse su posición. La fecundación in vitro es más eficiente que la naturaleza. Claro. En una fecundación in vitro con óvulos donados, en el mejor centro de fertilidad del mundo se consigue una tasa de embarazo de 84%. La misma donante, teniendo relaciones sexuales con su esposo, tiene 20% de probabilidad de lograr el embarazo en ese ciclo. Correcto, pero la visión que tiene la sala a la hora de pronunciarse es diferente. Y creo que lo que están planteando ustedes en este momento es que esas condiciones han cambiado. Sí, han mejorado muchísimo. Y que de alguna manera eso le quita valor, aún dentro de la lógica con la cual se construyó esa propuesta, pierde valor desde el punto de vista de las restricciones. Por lo menos decía usted, hay una tendencia a que sea un óvulo fertilizado el que se ingrese fundamentalmente en una mujer con ciertas características. Bueno, por ahí es donde creo que sería importante. Vamos a ir a una pausa, pero ya vamos a regresar para seguir discutiendo sobre este tema. Quédese con nosotros aquí en Una Mirada. Bueno, obviamente como ministra de Salud yo apoyo el proyecto que el Ejecutivo envió, sin embargo, hemos dicho que ese es un proyecto que tiene vacíos, que hay que ir corrigiendo, que puede ser con otro texto sustitutivo o vía moción que corrijan el que presentó el Ejecutivo. Básicamente en 2 puntos. Número 1, no se pueden implantar todos los óvulos que sean fertilizados porque eso implica un grave riesgo para la mujer. Así es que si por alguna razón se fertilizan 6 óvulos, los 6 no deberían de ser implantados. Y yo estoy de acuerdo también
en que óvulos fertilizados que no tengan ningún tipo de problema puedan ser guardados en las condiciones que ya está científicamente estipulada de preservación para que en una segunda oportunidad esa pareja vuelva a tener la opción de tener más hijos. Así es que yo considero que las parejas que tienen infertilidad tienen el derecho de recurrir a los avances científicos que a través de la fertilización in vitro les permita tener un hijo o una hija. Nosotros tenemos que respetar el sentir religioso de la gran mayoría de este pueblo, donde de hecho la Iglesia Católica y la religión católica es la religión oficial. Nosotros no somos un Estado laico, somos un Estado confesional y por lo tanto hay que escuchar lo que la Iglesia Católica diga, lo cual no necesariamente implica que debemos de hacer lo que la Iglesia Católica diga, pero sí me parece importante que al igual que a otros grupos se les abre espacio para que ellos expongan sus puntos de vista. Personalmente creo que es una técnica que debe permitirse en el país y adicionalmente tiene que hacerse con una ley mejorada, no el proyecto de ley que está actualmente en la Asamblea, que no está de acuerdo a las buenas prácticas médicas, porque no permite a la mujer congelar estos óvulos fecundados para próximos ciclos y la obliga a que hayan que transferirse todos esos óvulos fecundados. Eso entonces implica un riesgo adicional para las mujeres que por motivos de discapacidad reproductiva tienen que someterse a esta técnica para poder tener un bebé. Yo creo que la mejor opción sería consensuar un proyecto que esté de acuerdo con los estándares científicos y dejar los estándares religiosos para que cada persona decida lo que quiere o no quiere hacer, porque aprobar una ley de fecundación in vitro no implica atentar contra las creencias religiosas de nadie, porque si la persona no la quiere utilizar, no la utiliza. Y en cambio daría la libertad a personas que no están en esa creencia religiosa de utilizar un método que les permite reproducirse. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de la fertilización in vitro, una discusión que se está llevando a cabo en Costa Rica en torno a si debe permitirse o no la práctica de esta técnica científica en el país. En el segmento anterior comentábamos un tema que también ha sido particular en esta discusión, que es el tema, bueno, de cuántos embriones se implantan, pero qué sucede con los que no se implantan. Usted nos explicaba, doctora, que se ha ido evolucionando hacia un mejoramiento de la técnica que lleve a procurar implantar un único embrión. ¿Cuál es la alternativa que existe para los otros embriones viables? Que también usted nos aclaró que no todos son viables, aún así sean embriones, no todos son viables para la vida humana. ¿Y qué sucedería entonces con estos otros embriones? Porque en Costa Rica estaban proponiendo en el proyecto original que no se iba a congelar ningún embrión, por decir congelar, porque ya sabemos que no es el término adecuado, ¿verdad? Sí, la elevada pérdida de embriones humanos era porque había problemas cromosómicos que ocurren en la naturaleza. Los embriones detienen su desarrollo por causas naturales, tanto en la fecundación in vitro como en las relaciones sexuales. En aquella época, en 1985, que fueron los datos que utilizaron los magistrados o las personas que redactaron esa decisión en el 2001, ellos se referían a la ineficiencia de la técnica, pero es que transferían también un elevado número de embriones, que muchos tenían problemas cromosómicos. Cuando el numerador es la cantidad de embriones con problemas cromosómicos, cambia completamente la eficiencia de la técnica. Actualmente la fecundación in vitro que estamos utilizando es diferente. Estamos transfiriendo un embrión que tiene alta capacidad de implantación, un embrión que ya tenemos indicadores de que es un embrión que tiene muchas probabilidades de tener cromosomas normales. Por eso mejora también la eficiencia de la técnica. Claro. Con vitrificación es algo que tenemos que incluir en el proyecto. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tratemos de tener un solo embrión para transferir, puede ser que tengamos dos, puede ser que tengamos tres. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Con los embriones viables, con los que tienen cromosomas normales, con los que tienen alta probabilidad de tener cromosomas normales. Tenemos que vitrificarlos. Tenemos que darle la oportunidad a esa paciente de que si no se nos embaraza en este ciclo, ella pueda venir dentro del ciclo siguiente y no tener que someterse a todo el procedimiento otra vez, que es costoso, sino que puede
podemos desvitrificar ese embrión y colocarlo en el útero. O si la paciente se embaraza, puede venir dentro de 2 años, cuando ya el bebé tiene 2 años, ya pasó los periodos trágicos de la crianza, y entonces podemos darle la oportunidad de tener su segundo bebé, y si tiene otro, dentro de 2 años puede tener 3. Entonces vitrificación es algo que tenemos que permitir. Ya no hay excusa, porque la supervivencia es 100%. Doctor. No debe quedar el concepto de que en el año del 95 al 2000 los defectos de la técnica eran responsables de una cantidad de muerte embrionaria. Hoy día no existen centros en el mundo que desechen, eliminen o atenten contra un embrión sano. Lo que pasa es que ha evolucionado la tecnología, y cuando María Teresa se refiere a que se transfiere con un porcentaje de éxito muy alto un embrión, es porque el laboratorio reprodujo lo que hace la naturaleza, partió de varios, los dejó evolucionar, siguieron adelante los que venían cromosómicamente bien, y al final el resultante fue un embrión de excelente calidad que tiene una alta tasa de posibilidades de implantar y de generar un niño sano. Pero eso quiere decir que a lo largo lo que hicimos fue darle un espejo a la naturaleza para que ella hiciera en laboratorio el camino que hace en la vida normal de todas las mujeres. No debe quedar la idea de que la técnica ha mejorado tanto que ahora ya la técnica no elimina embriones. No, nunca ha eliminado embriones. Nunca ha eliminado embriones. Lo estamos ahora cultivando en un ambiente libre de infecciones, libre de endometriosis, libre de factores inmunológicos. Le estamos promoviendo la vida, estamos facilitando el crecimiento de este embrión. Estamos quitando todos los otros factores que hubieran podido afectar esto dentro del cuerpo de la mujer. Antes se transferían tempranamente, ahora los transferimos en el día 5. Nosotros lo que somos simples espectadores de la selección natural. Exacto. En el laboratorio durante 5 días somos simples espectadores de un proceso de selección natural que antes ocurría dentro del cuerpo de la mamá cuando se transfería en el día 1 o 2, y ahora estamos transfiriendo en el día 5. Son los mismos embriones que tenían problemas cromosómicos, los siguen teniendo, solamente que ahora somos capaces de identificarlos porque los estamos observando. ¿Okay? Y vamos a transferir el mejor embrión, por eso ha aumentado la eficiencia de la técnica. Ahora, ¿qué tan factible es la aplicación en el corto o mediano plazo de la técnica en el país, doctor? Bueno, yo diría que hay varios errores conceptuales. Creo que hoy leí en el periódico de que la caja necesitaría 5 años, sí, lo cual es absolutamente absurdo. Digamos que 1 año capacita perfectamente a un personal, tanto clínico médico como personal de laboratorio. Obviamente 2 años, 3 años serían ideal, pero el país puede, con un buen margen de responsabilidad profesional, iniciar esto a 1 año plazo, a nivel de la seguridad social, y posiblemente a nivel privado, posiblemente antes, porque la organización privada es más rápida que la gubernamental en esto y en muchas cosas. ¿Qué costo tendría para la caja? Un costo real. Bueno, yo diría que el costo habría que pensarlo en 2 formas. Uno, lo que es la instalación. Posiblemente en Costa Rica, que está exenta de impuestos para equipo médico y todo eso, posiblemente con unos, aunque no lo crean, con unos 200 o 300 mil dólares, Costa Rica podría iniciar un centro con muy buena categoría tecnológica. Con muy buena categoría tecnológica, o sea, no son 5 millones de dólares, como alguien dijo por ahí. Eso, ¿sí? Sí, disculpa. Dale. La Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, que es un organismo internacional que congrega 150 centros de Latinoamérica y cuya misión es promover la excelencia, cuenta con un programa de acreditación de centros que tiene normas y estándares que los centros tienen que cumplir para lograr la acreditación, y para facilitar el acceso al sistema de acreditación contamos con un programa de educación médica continua que es online, contamos con pasantías y contamos con un convenio de especialización con la Universidad de Chile y una maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nosotros estamos en la disposición de ofrecer asesorías y pasantías gratis a los especialistas que nos recomienda el doctor Escalante que quieran mejorar su formación profesional en este área. Ahora, ¿qué pasa si el proyecto, lo que está discutiendo la comisión, no prospera? Se presentó un texto sustitutivo, pero bueno, ¿qué sucedería? ¿Cómo lo vislumbramos desde el punto de vista jurídico y cómo lo vislumbramos desde el punto de vista social también? ¿Qué significaría para una sociedad como la nuestra unirse al camino que solo otra nación en el mundo ha tomado?
Más allá de estar en el mismo lugar que los países que no reconocen derechos, lo que tenemos es que ubicar cuál es la trayectoria de este país en el tema de los derechos humanos. Ha suscrito todos los convenios internacionales sobre el tema, tiene un liderazgo. Tal es el liderazgo de Costa Rica en materia de derechos humanos, que tiene la sede de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, porque le ofreció la casa del país como un modelo para seguir. Además, los compromisos suscritos significa que debe de cumplir lo que las instancias que están en el marco de ese organismo internacional, OEA, Organismo de Estados Americanos, le señalan, y ya la Comisión Interamericana le señaló un camino. ¿Qué pasa si Costa Rica llega hasta el órgano jurisdiccional? En primer lugar, se expone a que todas las indemnizaciones y las costas a pagar se vayan a incrementar. Imagínense lo que significan estas víctimas haciendo uso gastando dinero, además, para hacer uso de nuevos procedimientos, de nuevas técnicas, acudir a otros lugares, presentar el caso ante la jurisdicción, las pruebas testimoniales, las pruebas de peritaje que existen. Todo eso solo va a incrementar los costos que este país, es decir, cada uno de nosotros, tendrá que pagar por concepto de indemnización a las víctimas y por concepto de costas a quienes han participado como abogados y asesores del proceso. Pero además significaría que Costa Rica, que solamente tiene un antecedente por un tema de libertad de prensa, en el caso Herrera, el único antecedente que tiene Costa Rica, vaya a verse expuesto nuevamente a una sentencia que significa un escarnio público en el tema de derechos humanos, pero además la Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a la Asamblea Nacional todos los casos anuales, con los incumplimientos, con la historia, y se hace toda una discusión sobre lo que significa un país incumpliendo. Costa Rica por primera vez se vería sometida a esta lista y a las implicaciones que tiene nuestra historia en materia de derechos humanos. José Carlos. A mí, más que eso, que está muy bien planteado, me preocupa más el prejuicio que tiene contra la salud de las mujeres, contra la salud psicológica de las parejas, y que de alguna manera, digamos, no hay una razón que justifique en este momento científicamente el negar ese derecho. En esta sociedad democrática y que aspira a ser más democrática, deberíamos tener una ley apropiada tecnológicamente que cautele todas las desviaciones que eventualmente podría haber, desde un hiperconsumismo, por ejemplo. Hay que regular esa parte también, como también un compromiso del sistema de seguridad social para que también tengan acceso a aquellas personas que no tienen recursos económicos para asistir a los entes privados, que también son necesarios. Bueno, definitivamente un tema del que tendremos que seguir conversando. Les agradecemos mucho a ustedes por habernos acompañado aquí en Una Mirada, y esperamos que volvamos a discutir sobre este y otros temas de interés para toda la población. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerde visitarnos en www.una.ac.cr/multimedia. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen muy bien.